Antonio Chan Escobedo, le damos la más cordial bienvenida. Señores profesores, queridos amigos, sean todos bienvenidos a esta sesión número 132 de nuestro foro de reflexión permanente, la Cátedra de Perú, de nuestra Universidad de San Martín de Porres. Hoy nos reunimos para abordar, siempre con rigor académico, no político ni ideológico, un tema sustancial para el país, que hemos titulado La urgencia de resguardar las fronteras internacionales del Perú. Hecha esta breve aproximación a la temática, queremos dar paso a las exposiciones de nuestros distinguidos invitados y expositores. En primer término, debemos presentar al vicealmirante de la Armada Peruana, don Javier Bravo Villarán, quien ha sido jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra del Perú y expresidente de la Asociación de Oficiales Generales del Perú. Luego tenemos al doctor Juan Villarán Escardó, quien es, además de administrador, especialista en temas de seguridad y de defensa nacional. Y por supuesto, debemos mencionar y agradecer la presencia del coronel del ejército peruano, Juan Carlos Liendo O'Connor. Quien no lo conoce, es un referente para la comunidad de inteligencia en el Perú y en la región. Todos ellos destacan por su vasto conocimiento y experiencia en los temas de seguridad y defensa nacional, así como por su constante esfuerzo en la defensa de los intereses de nuestra nación. A ellos, nuestro especial agradecimiento, y agradecería que los recibamos con un cálido aplauso. A continuación, el doctor Juan Villarán, lo invitamos. Buenas noches. Agradezco al rector de la Universidad San Martín de Porres, señor José Antonio Chan Escobedo, y al señor Hugo Guerra Arteaga, director ejecutivo de Cátedra Perú, por la invitación a exponer sobre el tema de la urgencia de resguardar nuestras fronteras internacionales y a la vez, como se me solicitó, ampliarlo y relacionarlo al tema general de la seguridad en el Perú, que ya convierte a la seguridad ciudadana como asunto de seguridad nacional y preocupación número 1 de la ciudadanía en un 72% al año 2025. Trataremos sobre ambos temas en esta exposición, la integridad territorial y la seguridad ciudadana, que ya es nacional, además de proponer algunas soluciones en la segunda parte, como expuesto en el reciente CADE la semana que acaba de transcurrir. Voy a apresurar un poco la parte internacional porque el vicealmirante lo ha hecho muy completo. Voy a tratar de complementar con una que otra cosa. El Perú tiene 7 fronteras a proteger. 5 con países limítrofes, un océano y un inédito enemigo enquistado en el crimen organizado de mucha fluidez internacional. Primero veamos nuestras fronteras. Las guerras y los intereses de gobiernos de turno no son ajenos al presente y al futuro. Son parte de la naturaleza humana y geopolítica, y por ello la historia nos debe enseñar. Veamos lo ocurrido en nuestra vida desde que somos república y lo que hemos perdido. Con Chile, la principal, la Guerra del Pacífico, 1879-1883, perdidos 65.000 kilómetros. Colombia, 1932 a 1933, perdidos 127.000 kilómetros. Con Bolivia, 1930 a 1940, el caso del río Mauri, con 91.000 kilómetros cuadrados. Otras guerras sin pérdida territorial con el Ecuador,
1941 al 42, Paquilla, 78 al 81, Cenepa, Cordillera del Cóndor, 1995. En total hemos perdido 735.000 kilómetros, kilómetros más, kilómetros menos. 57% de nuestro territorio actual, que es 1.285.000 kilómetros cuadrados. En total, ahora veamos la extensión por proteger. Con Brasil, 2.800 kilómetros, con Colombia, 1.626, con el Ecuador, 1.529, con Chile, 171, Bolivia, 1.047. Total, tenemos 7.200 kilómetros terrestres más 3.080 frente al Océano Pacífico. 10.280 kilómetros en 7 fronteras. 5 continentales, una marítima frente al océano y la otra metida ya dentro de nuestro país. Ante ello, la realidad es que nuestras fronteras se encuentran bastante desprotegidas y abandonadas. Nuestros pueblos y ciudades de frontera transitan a países vecinos por servicios de salud y comercio. Gran cantidad de pobladores tiene doble identidad oficial y hasta en la zona de Puno, el pueblo aymara, en gran parte se considera una sola nación junto a pobladores de la misma etnia en Bolivia, potenciada por la nefasta tesis de la RUNASUR. El narcotráfico y la minería ilegal del oro fluyen en Ecuador, Colombia y Bolivia sin restricción alguna, por un valor estimado de los 12.000 millones de dólares. Y los pasos fronterizos y trochas son tierra de nadie, con migración descontrolada de estos recursos, así como de control por organizaciones criminales tales como el Tren de Aragua de Venezuela, el Comando Vermelo del Brasil y hasta la FARC de Colombia en el Alto Putumayo. Tenemos oro filoniano en la Rinconada en Puno y aluvial en La Pampa, saliendo sin control de Puno a Bolivia. Oro aluvial principalmente en la selva norte, en todos los ríos, Nanay, Marañón, Santiago, Putumayo, defendido solo por pequeños puestos, como decía el almirante, el DICAPI, el Ejército y la Policía Nacional, absolutamente precarios, como el Tambo, en el Cenepa, Ciro Alegría, Tigre y Teniente Pinglo. Todo lo anterior indica el dominio del crimen organizado en nuestras fronteras. Veamos ahora los problemas actuales limítrofes o pendientes. Trataré 2, porque el vicealmirante nos ha expuesto en bastante detalle lo demás. Con Chile. En el 2014, la Corte Internacional de La Haya resolvió el 99% del problema, que era fundamentalmente marítimo. De 67.000 kilómetros en disputa, el Perú recibió 50.000, aproximadamente 74%, y Chile 17.000 kilómetros cuadrados, 26%. Queda, sin embargo, un pequeño triángulo, efectivamente, de 3.7 hectáreas en tierra al sur de Tacna, entre el hito 1, considerado por Chile en comisión mixta de 1930, y el punto de Concordia, considerado por el Perú según Tratado de Lima de 1929. Con Colombia. En realidad no hay conflicto alguno pendiente, limítrofe, pero sirve de ilustración porque ante problemas propios en su país, el presidente Petro levantó un problema, en mi juicio, inexistente. En el año 1922, hace más de un siglo, efectivamente se realizó el Tratado de Límites y Navegación conocido como Salomón Lozano. Se completó entre 1928 a 1930 con la comisión demarcadora que el tratado estableció. En él se asignaron a cada país ciertas islas. Una de ellas fue Chinería y quedó plasmada en plano topográfico aceptado por ambos países. Se cita por ello textualmente el artículo 1 aceptado por ambos países. Las altas partes contratantes declaran que quedan definitiva e irrevocablemente terminadas todas y cada una de las diferencias que, por causa de los límites entre el Perú y Colombia, habían surgido hasta ahora, sin que en adelante pueda surgir ninguna que altere en cualquier modo la línea de frontera fijada en el presente tratado. En adición a ello, el Protocolo de Río de Janeiro de Amistad y Cooperación en 1934 reconfirmó y selló lo acordado la década anterior. La propia Colombia, en su instituto cartográfico, no nuestro, el de ellos, lo reconoció y plasmó llamándola además Santa Rosa de Yarabí, en Loreto y en honor de la santa peruana del mismo nombre. Allí, desde 1940, hace 75 años, se estableció un pueblo denominado Santa Rosa, en el extremo de la isla Chinería. La isla siempre fue una sola, Chinería.
En la década de 1960-1970, la erosión separó una porción, evento muy posterior al Tratado de Límites Salomón-Lozano de 1922, que acordó esta isla como peruana. Ahí se ve claramente a la izquierda. Chinería, en la época en que se separa la isla Santa Rosa, supuesta isla Santa Rosa, por temas del río, de erosión del río de la propia isla Chinería, y posteriormente a la derecha, luego de la década del 2005 al 2015, el mismo río vuelve a unir como siempre fue, y en especial como quedó plasmado en el Tratado Original Salomón-Lozano y ratificado en el Protocolo de Río de Janeiro. Solo existe una isla y es Chinería, no existe una isla Santa Rosa. Efectivamente, la Comperif ve temas de navegación y desarrollo en las fronteras, pero no tiene competencia alguna en temas demarcatorios. Sirva para demostrar la necesidad de contar con fuerzas armadas preparadas, no con intención bélica agresiva, sino para la defensa del país ante eventuales despropósitos coyunturales, ante problemas internos ajenos o deseos de expansión o intereses en nuestros recursos naturales. Es importante ver lo que expresa nuestra Constitución. Artículo 165. Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Todo gobierno tiene la responsabilidad y el deber constitucional de tener fuerzas armadas preparadas para cumplir su finalidad. Como complemento a lo anterior, es importante ocuparnos también, y en esto voy a incidir porque creo que ya se ha tratado bastante el problema fronterizo, que en realidad son dos. Uno con Chile, que no por ser pequeño se le puede quitar importancia, y el segundo con Colombia, ante eventuales coyunturas de los gobiernos colombianos. Entonces, como complemento a lo anterior, es importante ocuparnos también respecto a las propuestas estructurales necesarias al sistema de seguridad ciudadana, hoy ya sin duda de seguridad nacional y principal preocupación del país. Y lo digo respecto a nuestra séptima frontera, entre comillas, que es tener al enemigo ya enquistado dentro de nuestra república. En la ausencia por años de políticas claras e instituciones enfrentadas, se vive un ambiente muy hostil y el crimen organizado ha avanzado sin freno e involucra también ya una gran población reivindicativa, informal en sectores como minería y siembra de coca, que se activa en violencia ante la corrupción y servicios que no recibe del Estado o eventuales malas decisiones de un gobierno. Se requiere mano firme e inteligencia y la dura para el crimen organizado, que lo que teme realmente es a la identificación de sus líderes y aliados y el internamiento en cadena perpetua, efectiva, sin beneficios y en regímenes muy severos, lo cual sí es realmente disuasivo. Un escenario de economías ilegales cercano a los 20.000 millones de dólares, 7% del Producto Bruto Interno. En cambio, los presupuestos del sector interior y de defensa unidos ascienden a solo 6.000 millones de dólares. Es decir, solo el 33% de lo que maneja el crimen organizado. Penetra instituciones, autoridades y sectores de nuestra policía, y de no ser tratado con la estrategia integral podría expandirse, incluyendo nuestro sistema electoral, como que ya lo viene haciendo. Son 4 los ejes principales y solo recién con ello se podría hablar de estrategias, que tanto se escuchan, como estados de emergencia, control de celulares y tantas propuestas más. El primer eje es quién debe conducir el cambio, que debe ser normativo y ejecutivo. Desde el año 2003, en que se dio la Ley de Seguridad Ciudadana, las cosas han ido de mal en peor, como todos sabemos. Este sistema trató de integrar demasiadas instituciones del Estado y sociedad civil para crear normas. En la práctica no funcionó, no por falta de continuidad, sino por ser una torre de Babel, de opiniones contrapuestas. Se requiere reformularlo en círculos de conducción eficaz y acompañamiento. El primero, un órgano central o Estado Mayor y no delegable, solo con los más altos niveles pertinentes del Poder Ejecutivo, así como los propios castrense, policial, penitenciario y de inteligencia. Un segundo círculo, a convocarse a requerimientos solo del primero para vincular las decisiones, conformado por el presidente del Congreso, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación
y el ministro de Economía y Finanzas para la parte financiera. Finalmente, un tercer círculo, convocado también solo según se requiera en una coyuntura, por instituciones sectoriales, por ejemplo el INDECI, gobiernos locales y miembros gremiales de la sociedad civil. Es una pirámide de decisiones y de normas que deben ser vinculantes. Así, con decisión política y decisiones ejecutivas vinculantes hacia el mismo objetivo, se podrá reformular recién con plena legitimidad acciones firmes a lo largo de toda la cadena de seguridad en la República. El segundo eje estructural es la Policía Nacional. El Perú, a diferencia de la mayoría de países, cuenta con una sola policía. La institución ha prestado al país invalorables servicios y debe mantenerse fuerte y sólida, pero adecuarse a nuevas realidades. No solo adolece de falta de recursos, sino además de depuración y una clara especialización, a iniciarse desde las academias policiales, que deben ser de calidad y no tanto de cantidad. Existe además un grave problema de gestión, al contar con demasiadas unidades no operativas ajenas a la función policial, tales como tránsito, lo cual es una función municipal previa semaforización adaptativa, y también cambios en el sistema laboral 24/24, donde un policía labora un día sí y otro no, entre otros. Por ello, en un día cualquiera se cuenta tan solo con 1/3 de agentes operativos para toda la República, es decir, de 135.000 a 45.000. Y la estructura policial debe ser en solo 2 líneas de carrera: seguridad y orden interno, investigación criminal. Y dentro de ellas, las grandes unidades especializadas. La ley de la Policía Nacional permite crear estas grandes unidades policiales mediante solo decreto supremo, sin nuevas leyes. Urge una gran unidad de policía en fronteras, hoy totalmente abandonadas, y otra de policía comunitaria. No instituciones policiales separadas, sino todas como verdaderas grandes unidades de función específica y recursos propios que aseguren su equipamiento tan descuidado. La unidad de policía comunitaria refuerza las comisarías y se requiere urgente y debe atender mejor a las comunidades, barrios y a las MIPES. Y reforzar el serenazgo, que cuenta con 37.000 efectivos, pero sin marco legal de autoridad y donde ya existe un arbitrio que todos pagamos en las municipalidades. Una combinación mejor balanceada que lo ordena y que acerca a este policía especializado a un servicio directo a la población sin desprenderse de la Policía Nacional. Además de las correcciones de gestión, se requiere a la brevedad 30.000 nuevos agentes en el estándar de eficiencia para nuestro vasto territorio, y no con muchachos, como una vez se dijo, sin estudios ni trabajo, sino de personal idóneo. Ello se logra, además de postulantes con vocación, que es muy importante, incorporando personal licenciado joven y jubilados de las Fuerzas Armadas, previa instrucción, y también de la Policía Nacional, que en su larga experiencia ayudarán a instruir a los nuevos agentes, todos en edad, estado físico adecuado, hoja de vida impecable y con el visto individualizado de sus instituciones de origen. Asimismo, mayor severidad en el combate al crimen organizado y la extorsión, donde debe incluirse el elemento más importante para lograrlo, el tipificarlo como aquel que controla cadenas completas de valor de mercados ilícitos mediante la violencia y la extorsión, y capta a autoridades de todo nivel, a ellos y a los criminales más violentos, retiro perpetuo en cárceles severas. El tercer eje es la reforma del sistema penitenciario. Son ejes. Existen 104.000 presos, pero capacidad para 45.000, es decir, hacinamiento promedio de 130%, y penales con entre 400 y 500%. De estos, un 40% no tiene sentencia, un abuso de la prisión preventiva por colapso del sistema de justicia. Esto es inaceptable. Se requiere por ello reestructurar el sistema de administración de justicia y también la gestión penitenciaria. Muchos que no deben estar en prisión lo están, y muchos que sí deben estarlo tienen impunidad por fiscales y jueces prevaricadores que a su vez requieren sanción efectiva o son a su vez extorsionados. Finalmente, no hay espacio para ponerlos a buen recaudo. La solución no es una sola, es un paquete de medidas. Primero,
3 macropenales de alta seguridad para 10.000 internos cada uno, apartados de las ciudades. Empezarlos ya, porque requieren de 1.5 a 2 años en hacerse. Las visitas, solo por locutorio, sin contacto físico, y se debe fomentar también por ello el sistema de obras por impuestos. Segundo, el problema es hoy y no en 2 años. Así que se necesitan pabellones nuevos de máxima seguridad en prisiones existentes, con suficiente área como Chayapalca, entre Tacna y Puno, Aucayama en Huaral y otros. Se hacen en 6 meses y a un 50% del costo de nuevos. Tercero, desasinar con aquellos no violentos ni peligrosos, grilletes electrónicos eficaces al 2.º año de reclusión, y quien viola su geolocalización de residencia o trabajo regresa a la prisión más un agravante. Cuarto, cumplir el propósito penitenciario para internos recuperables, de acuerdo al artículo 139 de la Constitución, nunca cumplido. El sistema debe ser sancionador, pero a la vez procurar la rehabilitación donde ello sea posible y además su autosostenimiento. Ello es posible mediante asociaciones público-privadas, que no son privatización pura. El sistema es a costo cero para el Estado mediante inversión privada que los construye, para internos de condenas cortas y largas, de condenas cortas y medianas, y a la vez los tecnifica. Recibe el rendimiento de recursos forestales, agroindustrias, agropecuarios, pesca en acuicultura, confecciones, entre otros, y mano de obra que se convierte en altamente tecnificada. Allí también hay un tema de fronteras vivas. El interno mejora sus ingresos, lo cual, junto a condenas cortas, disuaden la evasión, que significaría una extensión de condena, y al salir al medio libre, una profesión técnica, y poder establecerse y asociarse, inclusive con su familia, junto al mismo emprendimiento, incrementando la fuerza laboral. Ello resuelve por completo lo difícil que es en muchas ocasiones obtener trabajo a un expresidiario, lo que crea un círculo vicioso de reingreso a los penales. Luego de un periodo de incentivo, estas cárceles no solamente no le cuestan un centavo al Estado, sino que contribuyen impuesto a la renta. El espacio sobra para ello. Por ejemplo, el INPE cuenta en Ucayale con 28.000 hectáreas, en el CEPA y así como en la costa, la Sierra y la Puna. Como medida de emergencia, por la situación desbordada, es necesario ampliar el tiempo de flagrancia por delitos graves y reclusión temporal en instalaciones en desuso, que hubiesen quedado de las Fuerzas Armadas y similares, que se puede realizar en 3 meses, y de allí su traslado a las definitivas, tal como esbozado en el plan. Es de especial importancia para criminales extranjeros, en especial de Venezuela, cuya extradición es solo posible a su país y se sabe que Maduro no lo permite. Disuasión eficaz a quienes piensan en nuestro país como destino criminal. Otras reformas son urgentes. El fin del pernicioso sistema Reinfo, pantalla que sostiene crimen organizado, y en cambio una auténtica ley MAPE, que se posterga por intereses y podría formalizar y dar acceso a la seguridad social a 1 millón de personas. La protección del medio ambiente y su incorporación a la base tributaria. Asimismo, reestructurar la Fiscalía, Poder Judicial y Junta Nacional de Justicia para ser despolitizadas y funcionales a su finalidad constitucional, y el terminar con aquellos provisionales que dependen muchas veces de la ideología o intereses de quienes los ratifican. Por último, no se puede soslayar sanciones penales efectivas a jueces que cometen prevaricato y no condenan a criminales o desprotegen a las fuerzas del orden. Acciones para en una nueva estructura de combate a la criminalidad firme, integral y vinculante al más alto nivel para asegurar el país hacia su desarrollo en paz en su primer año de ejecución. Finalmente, a la sociedad civil en su conjunto y muy especialmente a la juventud, que en pocos meses ejercerá su derecho a elegir nuevas autoridades y por 5 años, participar y comprometerse activamente para apoyar elecciones democráticas, con información fidedigna y bien difundida a la población, tarea ineludible y de responsabilidad de todos, sin temor y sin indiferencia. A las actuales autoridades y a las próximas a instalarse en pocos meses, alinear voluntades hacia un mismo propósito, innoven, diseñen y realicen cambios consistentes. Como ustedes verán, le he dado bastante importancia al tema de la seguridad ciudadana, que la considero hoy nacional. El tema de las fronteras es importantísimo. Están realmente abandonadas y existe una obligación de los gobiernos en apoyar
de acuerdo a la Constitución, a la disuasión mediante Fuerzas Armadas realmente bien equipadas para enfrentar cualquier aventura belicista o de cualquier tipo que quisiera meterse con nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Yerán. Quiero decirles que después de escuchar estas exposiciones, yo entiendo que pueden ser muy abundantes en la información y aún así nos quedamos cortos. Tengo la sensación de que esta ha sido una de las sesiones de Cátedra Perú más ilustrativas sobre la desolación que hay en nuestra patria. Nos queda el mensaje de que estamos perdiendo nuestro control territorial, estamos con graves amenazas a la soberanía. Evidentemente ya sufrimos las consecuencias de la inseguridad y no tenemos la capacidad para estructurar y llevar a cabo, no solamente en el papel, sino en la vida real, un sistema de defensa nacional acorde a las necesidades de este momento. La Cátedra Perú trata permanentemente desde una posición no partidaria, no ideológica, interdisciplinaria, no solamente de servir de foro de reflexión, sino de fuente de solución para los grandes problemas nacionales. Las propuestas que se nos han hecho hoy día no solamente son reflexiones sobre lo que ocurre, sino son fuente de solución. Nos comprometemos como Cátedra Perú a llevar a nuestra comunidad universitaria, pero al público en general a través de la transmisión de esta sesión, este problema que tanto nos agobia, mantener la República Unitaria del Perú. Nos duele decirlo, pero es hiper preocupante pensar que a futuro el Perú pueda terminar escindido, pueda terminar con un mapa irreconocible. Dicho esto, con mucho pesar, sí tengo que agradecer la exposición de cada uno de ustedes, señor almirante, doctor, coronel. Creo que ha sido no solamente ilustrativo y devastador, sino también objeto de una reflexión que nos corresponde desde la academia llevar al país. Muchísimas gracias por sus presentaciones, muchísimas gracias por su atención y les reitero, van a encontrar dentro de un par de días seguramente ya puesta en la plataforma electrónica de la universidad toda esta cátedra para que puedan revisarla y ojalá también difundirla. Muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias por su presentación y hagamos votos para que quienes tienen pretensiones políticas prontas en el proceso electoral que viene tengan este tema de la seguridad y la defensa nacional como un eje prioritario en sus preocupaciones y en sus programas. Muchísimas gracias por estar con nosotros.